Bien, pues, soy Leo Meyer, te doy la bienvenida aquí a la sala de clases de Academia de Emprendedores con alegría, con ganas, con energía, porque comienza la segunda clase del curso Claves para intencionar un emprendimiento sostenible. La idea es que conozcan las claves para que un emprendimiento justamente sea sostenible y entregarte herramientas para generar impacto positivo basado en 3 pilares: social, medioambiental y económico. Quien lidera este curso es la periodista docente de educación superior, magíster en comunicaciones estratégicas y responsabilidad social empresarial, la profe Claudia Humansor. Profe, bienvenida. Gracias, Leo. ¿Cómo estás? Bien, pues, con todas las ganas de entender el tema, porque tengo solo el título de la canción. Usted desarrolle, pero este título que me aparece aquí es Propósito, súmate al triple impacto. Exacto, como tú dices, el triple impacto en lo social, en lo económico y, por supuesto, en lo medioambiental. Y, bueno, hemos hablado y también los otros profes, ¿cierto? Aquí en la Academia de Emprendedores, que los emprendimientos tienen un propósito, finalmente. Pero este propósito del que hablamos es de este propósito orientado a la sostenibilidad. ¿Y esto qué quiere decir? Es que no basta generar solamente ganancias, ¿cierto? Una actividad económica solo por querer, que finalmente es el objetivo del emprendimiento. Ya entendemos que hay que tener un retorno económico. Sin embargo, hoy día sabemos que hay mucha más información, que nuestros clientes están más conscientes, ¿cierto? Y más exigentes. Y quien marca la diferencia es quien podría, ¿cierto?, perdurar o estar en el tiempo. Entonces, cuando hablamos del propósito es por qué las empresas, ¿cierto?, o los emprendimientos, independientes en el grado de madurez que estemos, ¿cierto?, ¿por qué existen? ¿Ya? Y eso es cuando hablamos de propósito. ¿Por qué existen? ¿Cuál es la razón de ser? Y esta razón de ser va a guiar sus decisiones, va a guiar cómo se relacionan con sus clientes, cómo se vinculan emocionalmente. Cuando hablamos del emprendimiento hay una... quizás me voy a salir un poquito del tema, pero hay una metodología. Trabajamos nosotros, yo que hago clases de emprendimiento, de educación superior, trabajamos con una metodología y que habla mucho de la empatía, de la emotividad, de la emoción y de conectar. Entonces, conectar con nuestros clientes, conectar con el entorno, con la comunidad. Entonces, quien tiene claro su propósito, más que, no solo va a inspirar, sino va a generar un valor que va a perdurar. Entonces, ahí es cuando hablamos del propósito. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? Además, es clave lo que comentas, te saliste un poquito, pero bien, porque muchas personas hoy día decidimos nuestra compra mirando no de reojo, sino que de lleno en el propósito. A veces la diferencia no está en el precio, no está en la calidad, todos te prometen muchas cosas, pero una empresa puede tener un propósito que conecta demasiado con mis propias creencias, valores, así que por eso lo elijo. Incluso además quedo al borde de, más que tener ese producto o servicio, ser parte de una comunidad. Exacto, ¿cierto? Que un poco también a mí lo que me pasa, si no estaría tan de lleno en este tema, que finalmente a uno lo pueden elegir en algún momento, pero si no conecta con tus valores, por ejemplo, porque hoy día hablamos de valores, hoy día las personas eligen, o quienes tienen la posibilidad de pertenecer, como dices tú, hay hoy día productos o servicios que generan finalmente una comunidad, y también puede ser junto con los clientes, los proveedores y en lo laboral, por ejemplo, quien quiera trabajar conmigo. Sí, por los que equipos. Se quiera unir clave a para mí. atraer talento, sí, totalmente talento, de acuerdo. eso, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, profe, pero una empresa más pequeñita, incluso que está partiendo, siempre me quedo con lo interesante del curso es que te abre las puertas desde cero. Pucha, que es difícil plantearnos el querer ser sostenible, ¿eh? Sí. Ahora, ahí hay le he estado dando una vuelta, como dije en la primera clase, y sigo manteniendo lo que es así. O sea, si yo quizás mi emprendimiento o la naturaleza de mi emprendimiento, de mi negocio, no es sostenible visiblemente, porque distinto es un negocio hoy día las startups, aquí en Chile hay muchas, ya hace muchos años, por ejemplo, Carum, por ejemplo, hay una que recicla, ¿cierto?, con materiales reciclados y hace lentes de sol. Algunas que toman mallas, ¿cierto?, de la pesca y generan tablas de surf o para skate. Entonces, desde su origen, ¿cierto?, son sostenibles, quizás es un poquito más fácil o más visible, o ya saben, o está el propósito. Pero eso no significa que si yo tengo algo que tiene otro rubro, por ejemplo, si tiene que ver con la gastronomía o con comercializar productos o servicios
o hacer algo más digital, no significa que no pueda ser sostenible, como dices tú, Leo. Quizás en un principio, claro, voy a tener mi idea de negocio, pero si en algún momento no tengo definido, ya voy a hacer 100% algo que se dedique a reciclar o que ese de la un génesis, proceso quizás se pueda Exacto. cambiar y con eso ya hay un cambio positivo. Proceso, ¿cierto? Toma de decisiones, el modelo de negocio, la gestión, todo finalmente puede llevarme a ser sostenible, porque aparte decimos que es un triple impacto, ¿cierto? Hablamos de lo económico, lo social y lo medioambiental. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un negocio orientado a la gastronomía, podría en algún momento querer trabajar con comunidades, preferir productos locales, y junto con eso tener distintas prácticas que tienen que ver con la sostenibilidad, con tener, no sé, ser responsable socialmente, ser responsable ambientalmente, y otros. Quizás estar más allá o adelantado a la norma o a las exigencias legales, también por tomar la iniciativa en algo, también hablamos de sostenibilidad. Ahora, lo comentabas y no sé si le quieres hacer doble clic a alguno, pero los beneficios que tienen que quedar muy, pero muy claros para un emprendedor, emprendedora, ¿sí? Sí, por ejemplo, junto con los costos, junto con la ventaja competitiva y como bien lo decía recién la profe del Banco de Chile, hay una mención para los emprendimientos sostenibles. Entonces, finalmente es algo que te va a dar valor a largo plazo, te va a diferenciar, tiene que ver con es una gama muy amplia, que es lo que yo te decía. Tiene que ver con la reputación también del emprendimiento. Entonces hay beneficios desde la reputación, desde la mirada externa, desde que puedes optar a distintos fondos. Hoy día hay fondos de los bancos y también hay fondos públicos que tienen una mención o una connotación distinta cuando tu emprendimiento o proyecto, insisto, independiente si estamos partiendo o si ya es un escalamiento, igual hay beneficios si es que son sostenibles de alguna manera. Y en este triple impacto, en lo social, en lo económico y en lo medioambiental. ¿Tu recomendación, profe, es acompañarte desde un profesional o organizaciones o hacerlo más bien solo desde estas muchas decisiones que toman los dueños de empresas? Se alega mucho, o no se alega, se comenta la soledad del emprendedor en el momento de la toma de decisiones. Yo creo que se puede hacer solo, sin embargo, creo, y es lo mismo que dije en la primera clase, que de pronto hay varios temas orientados a la sostenibilidad, que hay harto mito y hay harta cosa, sí, y hay harto mito o de repente sobreinformación que al final nos termina desinformando. Entonces, como mucho comentario, entonces yo creo que sí en algún momento sería bueno orientarse o estudiar o buscar estas fuentes o un acompañamiento para entender lo que es la sostenibilidad, qué gestión o qué acciones o qué prácticas, si finalmente son prácticas, si no es que de la noche a la mañana nuestro emprendimiento, nuestro negocio va a ser 100% sostenible, sino qué prácticas puedo hacer, cómo me puedo certificar, para ser una empresa B. ¿Cuáles son las certificaciones? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué puedo hacer? Tener claro conceptos como sostenibilidad versus economía circular, por ejemplo, hasta dónde llega uno, hasta dónde la reutilización, tantos temas que hoy día parecen tantos, pero en realidad es cosa de, como dices tú, tener la actitud de aprender, de conocer y desde ahí empezar a aplicar en el día a día. Exacto, sí, son conceptos que finalmente se juntan en algún momento, que son similares, pero no iguales, y entonces ver cuando estoy hablando de economía circular, 100%, cuando estoy hablando de que mi emprendimiento es sostenible, cuando estamos hablando de responsabilidad social, empresarial, ya que finalmente lo apuntamos a las grandes empresas, pero como emprendedores también lo podemos hacer. Oye, en redes sociales pides que hagas doble clic en colaboradores y comunidades. No llega más información, pero me imagino que tiene que ver con la importancia que tiene para esos grupos de interés, para esos stakeholders de una empresa. Sí, claro, cuando hablamos de los colaboradores o de los trabajadores, ahí también hay un tema de concepto, ¿ya? Pero cuando hablamos de los trabajadores o del talento con el que quiero también, aquí me voy a ir un poquito más a la responsabilidad social, como cuando empezamos a hablar de sostenibilidad y desarrollo sostenible,
hay un consejo que pueden seguir, meterse a la página de la ONU. Ajá. Y buscar, por ejemplo, como guía los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando empezamos a hablar de sostenibilidad y responsabilidad social, por ejemplo, hablamos de un modelo de gestión y que parte desde adentro, no es de afuera. Siempre pensamos que la sostenibilidad y la responsabilidad social es de afuera, y no, es un modelo de gestión. ¿Cómo voy a hacer las cosas? Incluso y es desde adentro hacia afuera. Entonces, el principal compromiso es con mis colaboradores y con mis trabajadores. De ahí parte. Mira. Independiente que yo pueda hacer acciones en paralelo, pero así como si nos fuéramos en el ideal de esto, es que yo tengo que pagar sueldos, ¿cierto? En que hacerme responsable si voy a tener terceros, si voy a tener contratos, si tengo seguros, y con las comunidades cómo trabajo con ellos. Quizás no necesariamente generando trabajo, pero teniendo buenas relaciones con mis vecinos, entendiendo que pueden ser comunidades mayores o más en menor escala, que si yo tengo la capacidad de aportar a esa comunidad, de hacer acciones, de hacer actividades, entonces finalmente es ser responsable con todos estos actores. Con los proveedores también, lo dije en algún momento. Desde adentro y desde ahí, de forma natural, hacerlo bien va a generar impacto afuera, por la comunidad, que es donde es uno de los objetivos. Quizás. Y ahí se vincula con el propósito, porque Claro. es ¿para dónde voy? ¿Qué soy? ¿Cuál es mi génesis? ¿Por qué existo? Y entonces, como decíamos también en la clase anterior, que el propósito no necesariamente es fijo. Quizás en algún momento yo nací para una cosa y me doy cuenta que quiero, y quizás tengo incluso más prácticas o soy más sostenible de lo que creía. Totalmente de acuerdo. Profe, nos queda un minuto literal y no sé si tienes alguna tarea, trabajo, algún comentario de cierre para esta segunda clase. Sí, no, si no es más que tareas así tan Ya, terrible. qué bueno. Ya, pero cuando hablo de tareas van a ser como algunos tips, y hay harto material gráfico que pueden completar, entonces van a ir haciendo una guía para ellos mismos como emprendedores. Entonces, lo que les propongo es que hagan una lista y que identifiquen qué prácticas sostenibles realizan. Que ya estamos realizando. Que ya están hoy, realizando, sí, yo estoy haciendo esto. ¿Y en qué ámbitos? Quizás ir como seleccionándolo, ¿cierto? O en social, medioambiental, con mis trabajadores, o quizás hacer una lista de los stakeholders. ¿Qué práctica hago? Y si no, también, ¿cuál me gustaría hacer? Y la otra es que analices tu modelo de negocio y reconocer si tu ventaja competitiva se basa en algún pilar de la sostenibilidad. Ah, sí, pues, Ya, buen punto. Exacto. Sí, pues, porque si no, a lo mejor está desconectado. Existe, pero no está en el core, en el centro. Exacto. Quizás existe, sí, y muy alejado, ¿sí? Claro. Entonces quizás no estoy haciendo prácticas o son cosas muy esporádicas, y como yo te decía, insisto, es un modelo de gestión que me tiene que acompañar desde mi razón de ser, ¿ya? Oye, profe, uno de los temas que queda abierto tiene que ver con las personas y su primer acercamiento, su primer involucramiento con estos temas de sostenibilidad. ¿Hay que sensibilizarlos? ¿Ya están sensibilizados? ¿Cuál es tu experiencia? Yo creo que hoy día están muy sensibilizados y con ganas de querer hacer cosas. Sin embargo, siempre un poco decir, pero es que el origen de mi emprendimiento no es reciclar, yo no hago esto, y no necesariamente es un pilar, el pilar fundamental cuando hablamos de medio ambiente, ¿cierto? Y de reducir los impactos medioambientales. Sin embargo, hay otras acciones que se pueden hacer. Y yo ver cuando quiero hacer un emprendimiento, vamos a empezar como del inicio. Yo te decía que trabajamos con una metodología en una consultora y también donde hago clase. Entonces aplicamos una metodología y que empezamos a hablar de la empatía, ¿ya? Y hablamos hoy día de la empatía, de las emociones, de las necesidades no atendidas, cuál es el problema que pueden tener las personas y cuál es el dolor más profundo que tienen las personas. Y ahí podemos buscar y ahí nos da varias luces de cómo generar un emprendimiento o a dónde dirigir nuestro emprendimiento, ¿ya? Porque entendamos que, y esto es científicamente comprobado, que el emprendimiento, independiente que yo quiera una idea de negocio, la clave está en buscar el nicho, en buscar las personas y buscar cuál es la necesidad o este dolor más profundo. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Desde la empatía. Más que generar una necesidad, porque eso lo podrían hacer grandes negocios. Claro. Pero yo como emprendedor necesito atender, claramente. exacto, necesidades, vincularme
con personas, qué necesitan. Y entonces hay un concepto que es la empatía. Por eso hoy día tiene un tinte tan de emociones, porque finalmente es conectar. Y ahí es donde me voy a quedar. Y ahí es donde surge el emprendimiento. Y yo he visto harto emprendimiento que, siguiendo esa metodología, ha ido muy bien, muy buenos resultados. Mira, ahí se cruza con otro comentario, porque efectivamente esto le sirve para el que está formal, pero también le sirve para aquel que está buscando la razón para finalmente saltar con una empresa, porque no necesariamente es una persona que opera informalmente, puede ser. Pero también hay muchos, y conozco yo literalmente muchas personas que están esperando ese dolor, toparse con ese dolor, y no con cualquiera. Uno que yo puedo atender o quiero atender, o se entiende que tengo alguna ventaja para poder tomar ese dolor. Ahí también invitas a algún tipo de lectura, algún tipo de ejercicio, bueno, a escuchar tus clases, me imagino, para que en el momento en que ocurra esto ya lo tenga un poco más solucionado. Sí, el llamado es a formalizarse, ¿cierto? Sí. Pero quizás en algún momento, y a mí también me pasa, que yo te lo he comentado, yo tengo como hartos emprendimientos ahí en carpeta, algunos medio avanzados y todo, porque hay distintos factores que uno tiene que atender. Y también, como tú dices, y tampoco es cualquier cosa, si también, si es que yo puedo, si tengo las competencias, ¿ya? Sobre todo yo creo que es uno, junto que tener las ganas, porque después otro día podríamos hablar de todas las características que tienen los emprendedores. Entonces, junto con tener las ganas, también se me facilita si tengo las competencias, ¿ya? Entonces, sí, leer, instruirse harto. Yo semana a semana igual le voy a ir dando algunos tips, por ejemplo, el lienzo de valores que tiene que ver, que lo vamos a ver la próxima semana. Hay algunos lienzos que tienen que ver con el propósito, el modelo de negocios, Canvas. Entonces yo ahí voy rayando, voy jugando y voy buscando. También nosotros empezamos con una metodología que es el Design Thinking, que se usaba en diseño, y hoy día la llevamos, ¿cierto?, a distintas prácticas. Entonces, si yo no tengo un emprendimiento, busquen. Después podemos ahondar, si quieren, un poco en lo que es esa metodología, y ahí empezamos a hablar de la empatía y de buscar y de llegar a esta solución, porque de repente yo tengo una solución o una idea en mi cabeza y no necesariamente es lo que se necesita o lo que quieren las personas. Me enamoro de esta idea, seguimos hablando de las emociones, me enamoro de esta idea, de esta solución, pero no necesariamente es la solución. Entonces, para todo, decirles que hay cosas que tienen que ver mucho con las características de los emprendedores, pero hay otras cosas que podrían no ser tan al azar, para que sea cierto, para que sea viable y lo podamos proyectar en el tiempo y sea sostenible. Tremendo, profe Claudia Humansor. Muchas gracias por este extended time aquí en la Academia de Emprendedores para poder sellar algún aprendizaje extra que había llegado por comentarios y consultas a tu @clau.humansor y también a nuestro @ademlatam en Instagram. Ya, profe, nos encontramos en 2 lunes más. En 2 lunes más. Que estés Nos bien. vemos. Gracias, Chao. igual.